¿qué va a faltar? Gracias. Bueno, Los niños es una película donde los personajes están constantemente enfrentándose a la realidad y a la frustración exterior. Yo creo que es una película que tiene mucho humor en el cotidiano, pero finalmente todos sus deseos están chocando todo el tiempo con una realidad y con una sociedad y unas familias que no aceptan que sean adultos y que les cuartan los sueños. Entonces, yo creo que yo como cineasta, de alguna manera, sufrí la frustración con ellos, como tenía una expectativa de una película con un final feliz, como donde ellos hacían un viaje y que terminaban eh, logrando cosas que finalmente no logran, y creo que ellos hoy viven más frustrados que antes, y yo como cineasta también viví frustrada ese proceso, o sea, de pensar que incluso no tenía película porque no había pasado lo que yo quería que pasara, pero en realidad, claro, es tremendo también lo que les pasa, como en esa concepción de que el final feliz siempre es el final, o como lograr las cosas son los finales, pero acá no los logran, y que también fue como doloroso para mí su dolor. La investigación de esta película fue muy importante para poder tener intimidad con los personajes. Fue un año en que trabajamos primero los permisos, que la escuela estuviese de acuerdo y que entendiera lo que estábamos haciendo, que los padres quisieran que trabajáramos con los familiares y los mismos personajes que quisieran hacer la película, y fue mucho tiempo de conversar, y antes de filmar fueron 6 meses en que yo iba casi todos los días al colegio a estar con ellos, a conocerlos y a ver cómo se podía filmar esta historia, como cómo ubicarme yo en esta realidad para alterarla lo menos posible. Y fue un rodaje también largo de un año, donde grabábamos 3 días a la semana, por lo tanto fue un proceso en que ellos se fueron acostumbrando a la cámara. Yo diría el primer mes fue importante para eso, y de ahí lograr una intimidad. Sí, acá yo creo que cuando uno hace documentales uno se pregunta mucho por el tema, por el punto de vista, por la historia, pero para mí es muy importante preguntarme cómo la cámara y el sonido también va a representar a los personajes y va a representar mi mirada sobre ellos. Y en este caso tomamos con el equipo una decisión radical de dejar fuera de cuadro y desenfocado siempre a todas las personas que no tuvieran síndrome de Down. Entonces entraban como manos, como Charlie Brown casi, o sea, como pedacitos de fragmentos de cuerpo, pero no se veían. Y fue una decisión que también facilitaba el rodaje, porque a todo el mundo uno le decía, bueno, no te preocupes que no vas a aparecer, eres solo una voz, entonces como que la gente estaba más libre en ese sentido. Pero fue una decisión que tenía que ver con que yo quería que el espectador se acostumbrara a la cara de los personajes, y a los 10 minutos se olvidaran de que tenían síndrome de Down, y para eso yo sentía que no había que marcar una diferencia visual, como que tú entrabas en la película, entrabas en ese mundo donde todo el mundo tiene síndrome de Down, entonces se transforma en un mundo normal para ti, visualmente. Y al mismo tiempo también son un grupo que vive muy segregado, entonces creo que también se está representando esa segregación desde la cámara, y, y es un grupo muy diverso entre ellos, como que todos son muy distintos, y yo quería marcar esa diversidad que tienen entre ellos y no con el otro, o sea, como diferenciarlos uno a uno.